Muy buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias por nuevamente acompañarnos en el día de hoy. Como ha pasado en estos días, estamos presentando una serie de ponencias con el motivo del aniversario del Centro de Estudios Genómicos del Perú, el segundo encuentro científicos GEM. En este día nos acompaña el biólogo Daniel Ramos Sono. Un poco de su trayectoria para conocerlo. Es egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Cuenta con una amplia experiencia como investigador en diversos laboratorios que pertenecen a distintas universidades nacionales e internacionales, entre los que se pueden destacar la Universidad de Sao Paulo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad de Ciencias y Humanidades y la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Teniendo intereses en biología molecular, nanotecnología y también biomateriales, ha participado en el desarrollo de sensores electroquímicos para la detección de tuberculosis y SARS-CoV-2, además de inmovilizar proteínas y enzimas utilizando técnicas electroquímicas para la detención de biomoléculas. Actualmente cuenta con 3 publicaciones científicas, una como autor principal y 2 como autor secundario. Le damos las gracias y las buenas noches al biólogo Daniel Ramos y lo dejamos para que pueda presentarnos su ponencia que el día de hoy será nanomedicina, avances y aplicaciones. Buenas noches y lo dejamos para que pueda presentar su tema. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. Gracias por la presentación. Bueno, es un gusto estar aquí y participar en este encuentro científico organizado por el grupo de estudios CEGEM, ¿no? Yo en su momento fui parte de ellos y fui parte de ustedes, fui parte del CEGEM y eso me ayudó bastante a apasionarme más a la ciencia teniendo intereses un poco convencionales con relación a mis compañeros en biología, creo que el CEGEM fue uno de mis apoyos para seguir o orientarme bien a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, sobre todo en esta área que es totalmente novedosa, ¿no? La nanotecnología aplicada a la medicina. Bueno, es un gusto, como les menciono, estar aquí. Hoy ya voy a hablar un poco sobre la nanomedicina, los avances y sus aplicaciones que se viene desarrollando en el mundo y en el Perú. Afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar en mi primer trabajo después de terminar la universidad fue un laboratorio de nanomedicina, donde aprendí gran parte de las cosas que desarrollo ahora, ¿no? Bueno, sin más, voy a ir presentando voy a ir compartiendo lo que para hoy les tengo preparados. Bueno, la nanomedicina es una aplicación de la nanotecnología hacia el área de la medicina. Antes de hablar de la nanomedicina, tendríamos que hablar qué es la nanotecnología. En 1959, mi ídolo personal, que es Richard Feynman, él presentó una idea de cómo poder modificar la materia a través de movimientos de los átomos y las moléculas para formar estructuras a nuestro antojo, ¿no? Eso fue en 1959. En 1969 ya se desarrolló el primer sistema de nanomateriales utilizando carbono. Bueno, la nanomedicina o la nanotecnología abarca todo estructura o toda estructura que está relacionada a los 100 o los 500 nanómetros hacia abajo, ¿no? Eh, encontramos así, a ver si vemos en esta escala, encontramos los virus que van de los 300 nanómetros hacia los 10 nanómetros. Si nos vamos un poquito más abajo, encontramos el ADN, eh, y que se encuentra en los 2 y 12 nanómetros, y moléculas más pequeñas o agregados de moleculares que están en el rango de de los nanomoles o los nanómetros, perdón. Después, los átomos individuales ya se encuentran con una distancia o tamaño de 0.1 nanómetros. Bueno, esto es lo que estudia la nanotecnología. Ahora, la nanomedicina es utilizar
propiedades que ya se han venido desarrollando y estudiando de la nanotecnología para aplicaciones concretas en la tecnología médica, ¿no? Ya sea para la terapia, ya sea para el diagnóstico o para tratamientos. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco sobre la nanomedicina en la terapia. Actualmente ya vienen desarrollándose un sinnúmero de aplicaciones de la nanotecnología a las terapias médicas. Uno de los principales focos es solucionar problemas que la medicina actual no puede resolver, ya sea por debido al control o si la cinética del organismo, ya sea porque es necesario diagnósticos más precisos o tratamientos más precisos y puntuales. Es por ello que la nanotecnología está tratando de resolver estos problemas. Bueno, uno de los principales focos de la nanomedicina actualmente es el drug delivery, en la parte de terapias es el drug delivery y los quantum dots para terapia. Bueno, el drug delivery es una cuestión bastante interesante y sencilla en principio, que básicamente consiste en colocar moléculas activas, de principios activos biológicos, dentro de una cápsula. Es más o menos como una cápsula que tomamos para alguna enfermedad, ¿no? La diferencia es que estas cápsulas van del rango de 500 a 250 nanómetros o más abajo, permitiendo que pueda almacenarse pequeñas cantidades del fármaco en cuestión. Lo interesante del drug delivery es la especificidad que tiene este tipo de sistemas, gracias a que la mayoría de estas nanocápsulas están recubiertas con polímeros o con moléculas altamente compatibles con receptores celulares. Esto hace o favorece la, la asimilación del fármaco en el organismo en cuestión. Es decir, que nosotros si tenemos problemas o lo que pretende hacer el drug delivery ahora es, si nosotros tenemos problemas hepáticos y nosotros necesitamos enviarle un fármaco directamente al hígado, lo que sencillamente hace el drug delivery es colocar este fármaco dentro de esta cápsula y esta cápsula está con receptores o con sistemas que reconozcan solo el hepatocito. Eso quiere decir que cuando viaje por todo el cuerpo, solamente llegue al hígado y al momento de llegar al hígado, los hepatocitos o los receptores de los hepatocitos reconozca esta molécula, lo introduzca dentro de su organismo y comience a producir una descarga del fármaco sin perderse o absorberse en otros órganos, generando problemas o consecuencias secundarias. Esto se está utilizando, como les menciono, para fármacos de cáncer, para aumentar la absorción de estos fármacos en cuestiones o pacientes con cáncer y para tratamientos altamente específicos como la tuberculosis, para evitar la absorción de otros órganos debido a que los fármacos en sí son problemáticos si se llega a acumular o no se llega a absorber adecuadamente. Bueno, eso es uno de los fármacos o una de las opciones que la nanomedicina está dando o apoyando en la terapia. Y otra opción, otras alternativas que nos está brindando ahora la nanotecnología son el uso de quantum dots para tratamiento. Los quantum dots se observa en esta imagen, son pequeñas partículas que van de los 5 a 25 nanómetros, son relativamente o son muy, muy pequeñas en cuestión con otras nanopartículas, y estas tienen una peculiaridad que tienen dos metales como material de formación. Lo que hace básicamente, o que lo que hacen los quantum dots, es que tienes un núcleo metálico de un metal, por ejemplo, cadmio, y se recubre con otro núcleo metálico, puede ser cobalto, y así tener una sola partícula con dos metales
metales sobreposicionados, ¿no? Esta sobreposición le da propiedades únicas y particulares a estos nanomateriales. Uno de ellos es que puede florecer en determinado rango de luz, es fluorescente, es altamente sensible a los cambios de temperatura y es excitable con la luz a un determinado rango generando calor. Bueno, estas nanopartículas que les menciono, los quantum dots, son fácilmente funcionalizables con moléculas específicas. Esto hace que puedas colocarle receptores, así como el drug delivery, le puedes colocar receptores y dirigir u orientar esta partícula a un determinado tejido u órgano, ¿no? Entonces, ¿para qué se están utilizando o para qué se está aprovechando estas peculiaridades o estas particularidades que tiene este nanopartícula? Es básicamente para el tratamiento de cáncer. Lo que se hace es que se están haciendo nanopartículas de quantum dots que lleguen a ciertos órganos y a través de la excitación de la luz pueda este órgano este órgano con cáncer o con partes cancerígenas, con células cancerígenas, llega a esta parte, se fotoexcite y pueda generar un microclima o un calor que genere destrucción de las células tumorales. Al ser funcionalizado con receptores específicos de la célula en cuestión o la célula problema, esta solamente se va a orientar y va a trabajar la célula cancerígena en cuestión, ¿no? Eh, Otra de las aplicaciones es para la fluorescencia o para evaluación de imágenes tomográficas utilizando ya no contrastes, solamente ese tipo de quantum dots que no generarían problemas ya que podrían ser recubiertos con sistemas compatibles con el ser humano o compatibles con los órganos del ser humano y evitar problemas de acumulación o problemas de efectos secundarios que produce la tomografía de contraste, ¿no? Bueno, así también como los quantum dots están utilizando las nanopartículas magnéticas que son utilizadas también para quemado de tumores o células cancerígenas, utilizando el mismo principio, ¿no? A diferencia que en vez de ser fotoexcitado, se utiliza un campo magnético para poder degradar las nanopartículas, ¿no? Bueno, otra de las ventajas o de los avances que se está dando de las nanomedicina o la nanotecnología en la medicina es el diagnóstico. Personalmente he trabajado más las aplicaciones de la nanotecnología al diagnóstico. He realizado diferentes tipos de trabajos relacionados a esta área específica de la nanotecnología. Bueno, eh, eh, lo que básicamente se utiliza en el diagnóstico o en la nanomedicina eh, es el aprovechamiento de que los nanomateriales o los materiales de estructuras nanométricas te permiten funcionalizarlos con lo que tú puedas imaginar. Puedes funcionalizarlo con aptámeros, anticuerpos, puedes funcionalizarlo con ADN, con antígenos, y esto utilizarlo para detectar moléculas específicas, ¿no? Ya existen técnicas como fluorescencia, SPR, microbalanzas, etcétera, que permiten el reconocimiento de estas señales. Bueno, en esta área se ha utilizado, personalmente yo es lo que más trabajo, he trabajado más, es los biosensores, ¿no? Que son básicamente instrumentos que permiten cuantificar procesos biológicos o interacciones biológicas a través de cambios electrónicos y puedan ser leídos por una computadora o un dispositivo, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso de lo que son los biosensores. Vamos a hablar un poco sobre
cómo se vienen aplicando actualmente y cuáles son los futuros alcances de estos dispositivos. Primero, tendríamos que hacer un viaje en el tiempo para saber más o menos cómo funcionan o de dónde vienen los biosensores, ¿no? Se conoce que en 1956, justo antes de que Feynman hablara sobre la nanotecnología, se comenzó a desarrollar un tipo de biosensores que utilizaba peroxidasa y reconocía el oxígeno, presencia de oxígeno, ¿no? Ese fue el primer biosensor conocido y después ha ido avanzando gracias a la síntesis de proteínas o moléculas biológicas en laboratorio, ¿no? Pudimos desarrollar enzimas eh, que reconocieran ciertas moléculas, como la glucosa oxidasa, que reconoce glucosa y hasta ahora, eh, bueno, es uno de los biosensores más conocidos y el que más ampliamente se ha estudiado, ¿no? Donde básicamente utilizas glucosa oxidasa para ver estos cambios de corriente y reportar niveles de glucosa en sangre, ¿no? Después, gracias a la tecnología de la producción de moléculas biológicas en laboratorio, en 1967 ya comenzaron a desarrollarse los primeros electrodos que podían mantener enzimas funcionales y reconocer moléculas específicas, ¿no? Después, vino un sensor para detectar urea en 1969. En 1974 ya no se utilizaba solamente el cambio de electrones, sino también se aprovechaba que en algunas reacciones biológicas generaban eh, salida de temperatura o presencia de aumento de temperatura. Entonces, se desarrollaron sensores que podían determinar con mucha precisión una, una muestra térmica o una reacción biológica que generara calor, ¿no? Así se desarrollaron los primeros sensores térmicos. Después se descubrió que podemos o se podía utilizar ya no solamente moléculas, sino tal vez células. Así que decidieron utilizar toda la maquinaria celular de una bacteria e inmovilizarla sobre una superficie para poder observar o para poder detectar moléculas específicas. Así, en 1975 se desarrollaron los sensores microbianos que básicamente podían florecer en presencia de alguna molécula específica, ¿no? Después, en 1976, gracias a la electrónica o a los avances de la electrónica, se pudieron desarrollar biodetectors, que son básicamente monitores de temperatura, eh, eh, sales del cuerpo y todo eso, ¿no? Después, en 1983, ya comenzamos a tener un crecimiento en la inmunología o un mayor conocimiento de la inmunología y se comenzaron a utilizar los inmunosensores, que básicamente era utilizar anticuerpos para reconocer moléculas biológicas de interés. Después ya vinieron las moléculas fluorescentes, la fluorescencia tuvo su auge y con eso pudimos desarrollar una infinidad de sistemas de fluorescencia para detectar moléculas de interés o analitos. Y después, a partir de 2000, comenzamos a tener un crecimiento vertiginoso con respecto a los nanomateriales y cómo se podían modificar estos nanomateriales. Así que comenzamos a desarrollar sensores de todas las variedades y todas las clases posibles, ¿no? Así se pudieron inmovilizar eh, moléculas, proteínas, anticuerpos, ADN, y etcétera, un largo etcétera, utilizando nanotúbulos de carbono, nanopartículas metálicas, quantum dots, como ya les mencionaba, que ahora también se puede utilizar para terapia, y superficies metálicas. Y así han ido desarrollándose los biosensores. Actualmente ya hay un híbrido entre sensores netamente electrónicos y sensores biológicos, ¿no? Bueno, el diseño de un biosensor es prácticamente similar en todos, ¿no? Lo que hace básicamente es obtener un bioreceptor, que es una molécula biológica,
un transductor que recoge la señal al momento de que el receptor interactúa con el analito, y esto es amplificado por un amplificador de señal y reconocido por una computadora. En el receptor podemos encontrar un sinnúmero de moléculas biológicas que se pueden utilizar. Así tenemos enzimas, que como vieron, fueron las primeras moléculas a utilizar actualmente, a utilizar en esto de los biosensores, ¿no? Las enzimas o los sensores que utilizan enzimas son bastante sencillos gracias a que, o bueno, son bastante fáciles de usar debido a que las enzimas son estables, son moléculas estables y fáciles de inmovilizar, que permiten reconocer a través de oxidación y reducción, que es en su mayoría, y traducir esta señal de una forma fácil y sencilla, ¿no? Como les mencionaba, el sensor enzimático más conocido y altamente estudiado es el glucómetro. Eh, Estos sensores, como les mencioné, son los primeros y debido a su reutilización, son los ya comerciales y que actualmente se pueden comprar en cualquier farmacia. Después están los anticuerpos los anticuerpos y los antígenos. Como ya saben, gracias al crecimiento de la inmunología y la adquisición de conocimiento por parte de la inmunología, podemos utilizar estas moléculas que son los anticuerpos para reconocer patógenos de interés. Actualmente ya se saben que los anticuerpos fue una de las primeras pruebas que se utilizó para reconocer SARS-CoV-2, y después se utilizan los antígenos, que son partes del virus o partes del patógeno de interés, y que sirve para inmovilizar, o bueno, se inmoviliza sobre una superficie y sirve para detectar una enfermedad o diagnosticar una enfermedad a partir de esto. Los anticuerpos se han utilizado bastante en las pruebas rápidas debido a que pueden ser estabilizados en papel sin mucho tratamiento, y pueden ser, y no necesitan mucho, y la muestra no necesita mucho tratamiento también, ¿no? Cuando uno se quiere hacer una prueba rápida de anticuerpos, ya sea para VIH, SARS-CoV-2, etcétera, solamente se utiliza una gota de sangre, y esto ya por estos papeles cromatográficos podemos detectar presencia o ausencia del virus en nuestro cuerpo, ¿no? La desventaja es que puede tener reacciones cruzadas, tiene muy baja sensibilidad, sobre todo los que están hechos a papel o los cromatográficos. Ya se ha visto en esta pandemia que las pruebas rápidas basadas en anticuerpos generan ciertas reacciones cruzadas o mal diagnóstico y tienen baja sensibilidad, ¿no? Bueno, después, gracias a los avances de la nanotecnología y también a los avances del ADN, podemos utilizar, o de la nanotecnología del ADN, podemos utilizar el ADN a nuestro antojo, básicamente, para detectar lo que queramos. Al principio solamente se utilizaba la complementariedad de ADN o ADN-ARN para poder detectar moléculas. Sin embargo, se han desarrollado un sinnúmero de variantes de estas moléculas para poder detectar moléculas específicas. Así pues, se han desarrollado DNA de una hebra que se puede inmovilizar sobre superficies y utilizarse como sistemas de detección. Después, actualmente se están desarrollando una técnica llamada DNA origami. No sé si se puede apreciar aquí estas formaciones de cuadrados, rectángulos, caras felices, estrellas, que básicamente son ADN conformado de esta forma, ¿no? Estas son las simulaciones por computadora de cómo se vería el ADN conformado
de esta forma, ya sea tener un cuadrado, un rectángulo, una estrella o una cara feliz, y estas son el ADN conformado de tal forma, ¿no? Esto es vista a un microscopio electrónico. Acá se puede apreciar cómo las hebras de ADN están conformadas de tal manera o plegadas de tal manera que comienzan a tener una forma específica. Ahora, ¿para qué se está utilizando estos sistemas? Bueno, cada una de las líneas que conforman estas formación de figuras, son altamente específicos a una molécula, ya sea ADN, ARN o proteínas. Lo que se hace aquí es conformarlo de tal forma para que puedan, uno, atrapar proteínas, atrapar ADN o atrapar ARN. Y una de las cosas adicionales que se utiliza este ADN origami es para hacer drug delivery nuevamente, ¿no? Aprovechando la capacidad que tiene de reconocer por especificidad ciertas moléculas o receptores de membrana, se están utilizando esta tecnología para poder utilizarlo como cápsula y dirigir de mejor forma algunos fármacos, ¿no? Y también en la parte de biosensores se están utilizando para la detección, aprovechando su conformación y su afinidad a moléculas para poder detectar con suma precisión, con un rango de detección casi en los atomolares, puede estar cualquier cosa, ¿no? Ya sea moléculas como proteínas o proteínas específicas o ADN o ARN complementario. Otra conformación que se le da al ADN para estos fines son los aptámeros, ¿no? Son aptámeros, moléculas de ADN quimérico que tienen conformaciones específicas y pueden reconocer proteínas gracias a su conformación. Ustedes saben que las proteínas tienen, la función está muy ligada con su estructura, así que el ADN, los aptámeros, aprovechan estas conformaciones de proteínas y utilizando la geometría que tiene los aptámeros, pueden atrapar estas proteínas y detectarlas, ¿no? Estos son utilizados para sistemas fluorométricos, electroquímicos, DSPR. Existen un sinnúmero de aplicaciones y se puede determinar o ayudan a la multiplexación de sistemas para capturar una variedad determinada, una variedad grande de moléculas, ¿no? Ya sea anticuerpos, proteínas, ADN complementario o ARN. Bueno, después pasamos a los transductores. Como les mencionaba, a ver, aquí, después de ver los diferentes receptores que tienen, vamos a pasar a ver cuáles son los transductores que se utilizan normalmente para el recojo de señal y transformarlo a señal cuantificable. Bueno, los transductores se podrían desarrollar, se pueden caracterizar de forma la señal que reconocen, ya sean electroquímicos, que se basan básicamente en el cambio o en el movimiento de los iones que salen de una reacción, o, o pueden ser ópticos, pueden ser de masa, pueden ser eh, de calor, como ya vimos. Y los materiales o la ciencia de materiales ha ayudado un montón en el desarrollo de diferentes tipos de transductores y que puedan reconocer de una forma muy precisa las interacciones biológicas, ¿no? Bueno, acá vemos una inmovilización de anticuerpos utilizando una camba delgada de polímeros que puedan atrapar y estabilizar a las moléculas de interés, ¿no? Estos son electrodos de oro que son utilizados para inmovilizar histaminas, sistemas de detección de histaminas,
para un sinnúmero esto sirve para detectar alérgicos o presencia de alergenos, ¿no? Esto es desarrollado en el WIS, en el Instituto de Medicina de Harvard. Acá también tenemos el óxido de grafeno, el grafeno y todas las variantes de carbono que se han utilizado o que se han desarrollado hasta el momento, que también sirven para inmovilizar y para detectar moléculas biológicas. Como les menciono, se pueden clasificar de acuerdo a la señal que cuantifican o que reconocen. Yo les voy a hablar solamente de dos, que son los ópticos y los electroquímicos, son los que yo he trabajado, así que voy a hablar sobre ellos, ¿no? Bueno, en los ópticos, uno de los sistemas estándar o más conocidos son los CPR, ¿no? Los que utilizan las propiedades de las capas de oro o las superficies de sólidos de resonar. El SPR se le conoce como resonancia plasmónica de superficie y aprovecha que todos los sólidos o todas las superficies vibran cada vez que se le agrega una determinada luz en un determinado ángulo, ¿no? Estos sensores aprovechan que cuando se le dispara un láser a una delgada capa de oro, podemos reconocer esta vibración y cuantificar esta vibración. Y cada vez que la superficie es modificada, esta puede detectar o puede ser reconocida a través de estos sistemas de láseres. Y bueno, actualmente venimos trabajando o desarrollando un sistema de SPR en Cayetano. Ya les voy a hablar más adelante sobre eso. Y después están los sistemas electroquímicos, como les mencionaba, estos utilizan la oxidación y reducción que puede generar una reacción biológica o una interacción biológica. También hay formas indirectas de medir moléculas biológicas sin que éstas generan oxidación o reducción, ¿no? Bueno, el primer sensor que desarrollé fue en Cayetano, la Universidad Cayetano Heredia, y aquí utilicé un sensor, sistemas electroquímicos para detectar Mycobacterium tuberculosis. Lo que realizamos aquí fue inmovilización de una hebra de ADN sobre un sustrato de vidrio conductor. La inmovilización básicamente es un procedimiento, un conjunto de etapas, donde tú puedes atrapar una molécula, mantenerla totalmente funcional sobre una superficie específica. Nosotros inmovilizamos ADN porque es una de las moléculas más específicas para detectar tuberculosis. Se ha utilizado para diagnóstico molecular de tuberculosis y sus variantes resistentes a antibióticos. Y bueno, para partir o para desarrollar un sensor así necesitamos primero reconocer la secuencia específica para atacar o para detectar esta molécula, este patógeno, ¿no? Lo primero que se hizo fue un análisis bioinformático de una secuencia específica, se colocó sobre una superficie, se le colocó terminales amino para poder modificar una superficie de vidrio la cual pueda atrapar la molécula de ADN específico de Mycobacterium tuberculosis. Y lo que nos llevó a detectar cambios electrónicos o cambios de corriente cada vez que esta hebra de ADN era hibridada con hebras provenientes de la muestra. Lo que básicamente significa es que nosotros, después de inmovilizar la hebra de ADN sintética complementaria a la de tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, extraíamos ADN de una muestra de esputo de paciente y después la colocábamos sobre la superficie del vidrio y cada vez que esta superficie era saturada por el ADN complementario que se adhería a sus
complemento, a su secuencia complementaria que estaba inmovilizada, esto generaba un proceso o un bloqueo de señal sobre el electrodo, haciendo de que se reduzca significativamente el transporte de electrones hacia la superficie del electrodo, generando un bajón de corriente, ¿no? Acá podemos apreciar cómo disminuye la corriente cada vez que el ADN de la hebra, el ADN complementario de la hebra inmovilizada era reconocida a partir de la muestra de paciente, indicando así indirectamente que la muestra presentaba Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Bueno, para eso tuvimos que utilizar también métodos de caracterización de nanomateriales. Utilizamos un microscopio electrónico de scanning para poder ver cómo la superficie iba siendo modificada cada vez que le inmovilizábamos una molécula, ¿no? Primero, este método de inmovilización se le conoce como capa por capa o layer by layer. Lo que básicamente hace es colocar una capa negativa, después un polímero conductor positivo y terminando con una capa nuevamente negativa que enlazaba al ADN. Entonces, para estar seguros de que funcionaba así, nosotros necesitábamos saber cómo esta capa se iba bloqueando o cómo iba cambiando con el paso de las modificaciones que le hacíamos. Así que utilizamos microscopía electrónica. Se puede apreciar cómo se va cubriendo, cómo se va oscureciendo debido a la, este, a la, al recubrimiento de polímeros y también su negatividad o su cambio de carga iba aumentando, ¿no? Después realizamos otra técnica llamada Raman, que básicamente lo que hace es detectar interacciones moleculares. Así que fuimos viendo cómo se iban agregando los oxidrilos, teníamos que ver enlaces OH, los aminos provenientes del APTES, este polímero amino organosilano, que tiene aminos en su composición, así que teníamos que ver interacción amina. Después PDITC, teníamos que encontrar interacciones fenil, porque tiene un fenil en su composición, y al final el ADN nuevamente teníamos que encontrar pues, presencia de aminos, ¿no? Eh, bueno, eso era lo que básicamente se hizo en este primer trabajo. Fue publicado ya este primer trabajo y después lo pudimos probar con unas 40 muestras, dando una sensibilidad del 96 y una especificidad del 94%. Después, teniendo ya el background de la inmovilización y la detección mediante la electroquímica, decidimos ampliar nuestro sistema a otras enfermedades, así que utilizamos el mismo sensor, eh, utilizando vidrio, que era un material sumamente barato, generando así nuestra prueba más o menos costaría algo de $1.5 o menos para diagnóstico de tuberculosis y Chagas. Así que, como les mencionaba, nuevamente utilizamos el vidrio y movilizamos una secuencia de ADN específica, hicimos la bioinformática correspondiente para poder detectar las secuencias específicas y la inmovilizamos sobre una superficie de vidrio y nuevamente comenzamos a analizar los cambios de corriente producto de la interacción de las hebras complementarias, ¿no? Aquí tuvimos también una sensibilidad del 96%. Esto es un trabajo todavía no publicado. Bueno, después tuve la oportunidad de colaborar con un grupo en la uni que trabajaban con cáncer. Ellos querían detectar cáncer de estómago y para ellos, bueno, ellos ya tenían unas secuencias, unos marcadores moleculares bien caracterizados, así que lo que yo llegué a hacer fue inmovilizar una hebra de ADN sobre estos dispositivos o estos sensores, estos chips, este, para poder detectar la hebra complementaria y ver si hay presencia de secuencias de cáncer, ¿no?
marcadores de cáncer de estómago. Aquí ya no utilicé la técnica de voltametría cíclica, acá evolucioné un poco a desarrollar técnicas impedimétricas, que lo que básicamente evalúan es cómo los sensores van variando su carga su carga final a través de la agregación de capas, ¿no? Por ejemplo, este es un sensor que se le inmovilizó un ADN, después se le colocó una hebra no complementaria para ver su especificidad, y como pueden ver, la variación es mínima o no existe variación, y después se le agregó un ADN complementario para evaluar la resistencia, ¿no? Evaluar la impedancia, se le conoce también, ¿no? Bueno, esto se puede simular a través de un circuito equivalente para los electrónicos. Esto es básicamente impedancia electroquímica. Acá tenemos la constante de Wishford. Y con ello podemos calcular la resistencia en serie, debido a que está relacionado con las capas, porque en la impedancia o la espectroscopía de impedancia electroquímica se pueden evaluar dos tipos de resistencia, ¿no? Una en paralela, que corresponde a las cargas de cada carga independiente de cada una de las capas, y la resistencia en paralelo, que corresponde a las capas que se le vienen agregando, ¿no? Esto está relacionado con su carga y con la geometría de la capa agregada. Entonces, mediante este circuito equivalente, nosotros podemos sacar una ecuación, y esta ecuación nos da la resistencia que se produce cada vez que una capa es agregada. Entonces, utilizando esto, podemos hacer una cuestión matemática de una derivación para poder sacar la segunda derivada, la primera derivada y la segunda derivada del potencial, que son los potenciales imaginarios, y determinar así la resistencia del sistema, ¿no? Con esto, cada vez que se hibridaba el sistema, entonces aumentaba la resistencia, y podíamos determinarlo mediante el circuito equivalente y, por tanto, la resistencia final, ¿no? Bueno, después, bueno, actualmente venimos desarrollando un sistema de biosensores de SPR, que lo que hace básicamente es detectar anticuerpos y antígenos específicos de SARS-CoV-2, ¿no? Un sistema de SPR llega a costar algo de $80,000, $100,000, es bastante caro. Sin embargo, gracias a la habilidad de Mario Borges, Borges, él es físico de la UNIC, él está haciendo su maestría en UNI también, y gracias a él podemos desarrollar este sistema de SPR casero, ¿no? Que lo que hace básicamente es disparar un haz de luz sobre una superficie de oro, y esto, mediante reconstrucción, análisis de imágenes, podemos detectar las modificaciones de la superficie. Porque un SPR lo que hace básicamente es reconocer el ángulo de resonancia. Eh, en términos sencillos, esto tiene mucha cuántica. Yo no soy especialista en cuántica, pero les puedo dar de forma resumida. Lo que hace básicamente es que cada vez que el haz de luz llega a la superficie que está en un determinado ángulo, perdón, el haz de luz llega en un determinado ángulo, y esto hace que la superficie vibre, y al generar esa vibración hay una absorbancia de luz, una absorción de la energía de la luz, y cuando refracta, este haz de luz viene disminuido, ¿no? Esta disminución es reconocida por el sensor, y esto se le conoce como ángulo de resonancia o resonancia plasmónica, ¿no? Entonces, este sistema es tan sensible que puedes determinar cómo moléculas que están en tamaños nanométricos, o sí, nanométricos, van cambiando
cuando interactúan entre sí. Cuando una superficie de oro está limpia, tiene un determinado ángulo, cuando se le van haciendo modificaciones, como las modificaciones que ya les he mencionado en el sensor electroquímico, se le hacen estas modificaciones, se le inmoviliza anticuerpos, este ángulo de resonancia que tenía al principio cambia y estos sensores, estos anticuerpos que están inmovilizados, cada vez que pasa la muestra, puede atrapar a sus complementarios, que en este caso puede ser el virus o anticuerpos del virus o antígenos del virus, y generar un cambio en el ángulo de resonancia. Este cambio en el ángulo de resonancia es reconocido por el sensor y así podemos detectar de manera muy precisa estas interacciones. Bueno, actualmente lo que estamos desarrollando es esto, un sensor basado en SPR, donde inmovilizamos anticuerpos y antígenos sobre la superficie de láminas muy finas de oro y gracias a la magia que se puede utilizar, que se usa en la inteligencia artificial y el análisis de imágenes, podemos detectar estos cambios minúsculos que se producen cada vez que interactúan. Las ventajas de estos sistemas es que son sumamente eh, o bueno, no se necesita para nada el tratamiento de la muestra, puedes colocarlo directamente, no necesitas fluoróforos, no necesitas marcar tu muestra y solamente dejar que pase el fluido y analizar el ensayo. Eh, Ahorita ya estamos en la fase de prueba con muestras de pacientes y estamos yendo de una manera bastante interesante, está saliendo bastante interesante, a pesar de que el sistema está totalmente construido aquí en Perú, no es un sistema comercial, si no me equivoco, es 10 veces más barato que un sistema comercial, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, vamos a ir hablando un poco sobre el futuro de los sensores y de la nanotecnología, ¿no? Gracias a la nanotecnología y los nanomateriales y la ciencia de materiales, hemos podido avanzar bastante a lo que se le conoce como medicina de precisión o medicina personalizada, donde este, podamos trabajar o podemos tratar o diagnosticar a un paciente de manera individual con sus características propias, ¿no? Actualmente es bastante complicado poder tener un perfil bien personalizado de cada paciente debido a las limitaciones del diagnóstico, las cuestiones de laboratorio y todo eso. Entonces, la nanomedicina y los biosensores apuntan a estas cuestiones de personalizar la medicina. Por eso se están desarrollando métodos cada vez más rápidos, sencillos y baratos que se puedan utilizar en cualquier parte del mundo. Uno de ellos, de las aplicaciones o de los objetivos de la nanomedicina y los biosensores son los lab on a chip, que son sistemas de microcanales, utilizan propiedades de la microfluídica eh, para determinar moléculas específicas o diagnosticar enfermedades partiendo de pequeñas cantidades de muestra, ¿no? Como ven acá, este es un sistema de lab on a chip donde te permite purificar, cuantificar la muestra sin necesidad de un laboratorio especializado. Eh, Actualmente ya se están desarrollando sensores para detectar, hacer PCR todo en un solo espacio, ¿no? Después tenemos los tattoo sensors, que son un sistema de tatuajes utilizando óxido de grafeno o tinta de grafeno o de grafito, eh, que tiene receptores específicos para determinadas enfermedades o para determinar niveles de glucosa, de sales en sangre, ¿no? Lo que utilizan aquí básicamente es la interacción molecular la interacción intersticial del tejido y pueden reaccionar de acuerdo a las concentraciones de la muestra, ¿no? Los tattoo sensors, este es uno que se utiliza en electrónica, eh, son circuitos con
con esta lámina conductora, pero estos de acá cambian de color cada vez que aumenta o sube una concentración de tus sales, de sodio o si no, tu glucosa, y, y así pues, puedas determinar o puedas ir midiendo o controlando tus niveles de glucosa o sodio. Y bueno, y por último, también la nanotecnología se está aplicando al secuenciamiento. Ustedes saben que después de la explosión y el boom del proyecto Genoma Humano, el secuenciamiento viene a ser una herramienta bastante importante para conocer la genética de las bacterias, plantas o cualquier organismo. Así que se han desarrollado distintos métodos para secuenciamiento. Sin embargo, el que está llamando la atención últimamente son los secuenciamientos por nanoporo, que básicamente utilizan una proteína, se, se piensa que es la helicasa, que permite que hace que tiene ciertos giros y hace pasar por estos poros el ADN, haciendo o analizando base nitrogenada por base nitrogenada. Un secuenciador de Illumina, de Next Generation, está entre los medio millón de soles o 800,000 soles, si no me equivoco, y un secuenciador, el más básico, que tiene ciertas limitaciones, pero te ayuda para hacer lo básico en secuenciamiento, no pasa de los $1,000, ¿no? Bueno, eso es lo que se viene desarrollando actualmente, lo que hemos trabajado y lo que he trabajado en todo lo que es nanomedicina, sobre todo en el diagnóstico. Más adelante tengo algunos trabajos en desarrollo sobre diagnóstico, que es terapia y diagnóstico al mismo tiempo, que ya les voy a estar comentando en alguna otra oportunidad. Y bueno, para terminar, les quiero mencionar que nosotros hemos venido evaluando todas estas nuevas tecnologías que están apareciendo y vemos que hay un potencial inmenso para aplicarse a las empresas. Por ello, nosotros, o un grupo de personas apasionados a la ciencia y a la biotecnología, hemos desarrollado o hemos conformado una consultora llamada Calari Bioconsultores S.A. Esta bioconsultora tiene tres pilares básicos. Uno de ellos es la nanotecnología. Utilizamos también biología sintética o biología molecular y también eh, inteligencia artificial para desarrollo de proyectos de investigación orientados a las empresas, para solucionar problemas en empresas. Actualmente venimos brindando servicios de secuenciamiento, venimos brindando servicios de de asesoramiento para proyectos de investigación y proyectos de inteligencia artificial. Me hubiera gustado en algún momento, voy a hablar sobre esto, eh, sobre cómo estamos llevando estas nuevas tecnologías a empresas que no tienen conocimiento de ellas, ¿no? Bueno, nuestro equipo está conformado por Marcos Santos Chávez. Él tiene dos maestrías, una en San Marcos, otra en Cayetano. Él es Cayetano Corazón. Después, Roberto Alcántara es egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, magíster también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Eh, el candidato a doctor, mi mentor, amigo y ahora socio, también egresado miembro fundador del CEGEN, el doctor o candidato a doctor Jonathan Benítez Pariente, ¿no? Y bueno, yo estoy como gerente de esta empresa. He reunido un grupo interesante y bastante eh, especialista y muy hábil. Y tenemos colaboradores externos que nos ayudan a desarrollar cosas como inteligencia artificial, nanomateriales específicos y un sinnúmero de servicios. Eh, bueno, esto sería todo. Gracias por la atención. Muchas gracias por esta
brillante exposición. Ha sido muy interesante el tema. Aquí tenemos en el chat algunas preguntas para si nos las podría responder. Sí, claro. Aquí tenemos la pregunta de Belén Serquén, que nos dice, ¿qué características especiales tiene el oro que ayuda a inmovilizar las moléculas? ¿Se puede inmovilizar moléculas con otros metales? Interesante pregunta. Sí, bueno, la característica de los metales es que tiene bueno, del oro es que tiene una alta afinidad a tioles y los tioles se pueden funcionalizar de manera sencilla en cualquier molécula biológica. Si en caso estamos hablando de proteínas, estas interactúan bastante bien con las colas de cisteína, que tienen tioles en su composición o tienen azufres en su composición, ¿no? Eh, y sí, se pueden utilizar otros materiales como plata, eh, platino, etcétera. Hay un sinnúmero de materiales que están utilizando actualmente. Sin embargo, el oro es uno de los más fáciles de funcionalizar. Ok, Sí, eso. muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Damaris Peña. Nos pregunta, ¿se podría crear un biosensor general para que detecte cada tipo de, o sea, cáncer, distintos tipos de cáncer, o tendría que ser uno específico para cada tipo? Sí, es una muy buena pregunta. Actualmente venimos desarrollando un sistema de biosensores con CRISPR-Cas. Eh, eh, este sensor tiene una molécula inmovilizada, una molécula universal inmovilizada. Sin embargo, lo que se tiene que cambiar es el RNA guía que detecta a las secuencias específicas, ¿no? Lamentablemente se tiene que hacer estas o diseñar estas especificidades, ¿no? Aunque los aptámeros, como ya los mencioné, están ayudando mucho a la multiplexación de targets o al reconocimiento de múltiples targets, ¿no? Gracias a sus propiedades estructurales pueden atrapar tanto ADN como anticuerpos, etcétera. Actualmente también tengo desarrollando un sensor para cáncer de pulmón que utilizan anticuerpos. Más adelante la idea es utilizar un aptámero que pueda reconocer no solo el anticuerpo, sino también el ADN de los marcadores moleculares del cáncer de pulmón. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Mario Custodio. Nos dice, Uh hola, -huh. buenas tardes, buenas noches a todos. Una pregunta. ¿Cree que en algún futuro no muy lejano se llegue a utilizar la nanotecnología no solo para detectar enfermedades, sino para aumentar la eficiencia de las vacunas, como por ejemplo eliminar efectos secundarios o si presentan algunos errores? Y si es así, eh, ¿cuál tipo de vacuna se vería más beneficiada o qué tipo de vacuna se vería más beneficiada con esta tecnología? Sí, bueno, si no me equivoco, la de AstraZeneca o la de Moderna utiliza este, carriers o drug delivery para poder transportar su RNA guía, ¿no? Estas vacunas que utilizan RNA mensajero para poder producir los receptores moleculares, los receptores del SARS. Entonces, justamente estas tecnologías están orientando, están ayudando a la eficiencia de vacunas, como ya se ha visto en el caso de Moderna. Moderna es una de las vacunas que mayor eficiencia tiene gracias a su tecnología tanto de RNA mensajero como los liposomas que recubren y protegen el ARN mensajero y puedan transportarlos directamente a las células que se requiere para poder producir una memoria inmunitaria, ¿no? Sí, así es. ¿Alguna Muchas otra gracias. consulta? Sí, en mi caso yo quisiera hacerle una pregunta personal. No, antes de eso, tenemos otra pregunta. William Guillermo Vilches nos pregunta, ¿la tecnología SPR para la detección de SARS-CoV-2 podría ser más eficiente que la PCR en tiempo real? Depende mucho de la molécula que se ha movilizado. Afortunadamente, esta molécula bueno, este anticuerpo y estas proteínas que hemos inmovilizado son bastante específicas.
así que permiten reconocer de manera muy específica el SARS. Sin embargo, aún tenemos limitaciones debido a que esto no es un sistema comercial con la sensibilidad. Los sistemas comerciales de SPR llegan a superar ampliamente el PCR convencional o los límites de detección de PCR convencional, y además que no es necesario tener un laboratorio altamente especializado para hacer este tipo de pruebas, ¿no? Debido a que con el SPR solamente colocas la muestra dentro del sistema de microcanales, porque también se utiliza microfluídica, y comienzas a leer la muestra. Así es, nada más, no se necesita más, no se necesita agregarle tintes, es totalmente libre de cualquier tipo de marcador, etcétera. Eh, los SPR comerciales llegan a tener una sensibilidad bastante alta, como les menciono, pueden fácilmente superar al PCR. Sin embargo, los equipos comerciales, debido a su óptica o su electrónica que está relacionada a la óptica, hace que los equipos sean demasiado caros y no tenga un una buena relación costo-beneficio como es lo del PCR, ¿no? Y muchas gracias. Tenemos otra pregunta también en el chat. Jonathan Benítez nos pregunta, interesante presentación. Daniel, siendo uno de los pioneros en trabajos en esta rama en la biología en el Perú, ¿podrías comentarnos la facilidad y o complicaciones para la realización de este tipo de trabajos? ¿Qué requerimientos son necesarios? Bueno, sí, es una pregunta bastante interesante y difícil de responder, tal vez sin, sin, eh, sin, sin perjudicar a otras personas, ¿no? Pero eh, para poder desarrollar estos tipos de trabajos es sumamente importante las colaboraciones, eh, porque se necesitan muchos equipamientos, sobre todo para la parte de caracterización de materiales, se necesitan muchos equipamientos que puedan ofrecernos una caracterización óptima de nuestros sistemas. Para ello, bueno, por ejemplo, un equipo de Raman no baja de los 600,000 soles, un equipo de microscopía electrónica no baja de 1 millón. Entonces, yo pude desarrollar mi trabajo de Mycobacterium, del sensor de Mycobacterium, gracias a que mi jefe en ese entonces me apoyaba y tenía muchos colaboradores que podían ayudarnos con la caracterización. Yo creo que esa es la principal limitante que puedas tener, es poder tener los colaboradores para poder trabajar y hacer caracterizaciones de tus ensayos, ¿no? Y después la creatividad y la imaginación es lo que te ayuda a poder desarrollar o superar cualquier limitación en el laboratorio que se pueda tener. Así un dato puntual, cuando yo estaba aquí en el laboratorio, en Cayetano, no tenía todos los instrumentos electroquímicos, porque no era un laboratorio de electroquímica, así que tuve que ingeniarme, construir un electrodo de referencia, tuve que leer sobre cómo se construía un electrodo de referencia, necesitaba una cámara de flujo al vacío, con atmósfera de nitrógeno para evitar contaminaciones de mi polímero, así que tenía que utilizar una bolsa, agregarle, llenarle nitrógeno. Afortunadamente, gracias a los fondos que se ganaron, el apoyo del doctor Mirko Simic y su esposa Patricia Chin, creo que pude ir solucionando en el camino, en los 3, 4 años que estuve trabajando con ellos, pudimos implementar varias cositas en el laboratorio que permitieron que se vaya al menos equipando con lo básico para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Y gracias a sus colaboradores, ¿no? Tanto aquí en Perú como en el extranjero pudimos colaborar y trabajar en conjunto para poder sacar adelante este proyecto, ¿no? Actualmente Jonathan es uno de los que trabaja conmigo, eh, trabaja con esto
de los biosensores con CRISPR-Cas, y gracias a su expertise en todo lo que es CRISPR, yo he podido adaptar estos sistemas para desarrollar un sistema híbrido entre CRISPR y electroquímica, ¿no? Pero como les menciono, la colaboración son lo básico y lo que nos va a ayudar a poder superar cualquier obstáculo, ¿no? Sí, eso sería. Muchas gracias. Sí, no habiendo más preguntas en el chat, quisiera hacer una pequeña pregunta. Eh, en el momento en que estuvo en el de la exposición se habló de biomarcadores como por ejemplo marcas de grafeno o grafito, mencionó, por ejemplo, Uh -huh. para detectar la cantidad de sales y esas cosas. ¿Cree que en algún momento, en base a esto, pueda, no sé, haber un super biosensor para distintos tipos o sea, para distintos parámetros que mezclen en un solo biosensor y que tenga marcadores que nosotros podamos identificar y sobre todo que puedan ser accesibles para todos? Sí, la idea es eso, ¿no? Trabajar en dispositivos que puedan reconocer varias moléculas al mismo tiempo. Esto se le conoce como multiplexación, ¿no? Y que, sobre todo, que sean baratos y al alcance de todos, ¿no? Por ejemplo, este sensor, no sé si ven aquí, este sensor es un sensor que se ha desarrollado en el WIS Institute, que es parte de la Universidad de Harvard. Este puede terminar hasta 18, si no me equivoco, 18 o 24 alergenos, y te permiten detectar de manera muy, muy precisa y evitar contaminación, evitar problemas de anafilaxis, ¿no? Esto es uno de los tantos trabajos que se están desarrollando para detectar o hacer la multiplexación más rápida o más popular, ¿no? Sí, la idea es al final tener un sensor único donde puedas detectar varias enfermedades al mismo tiempo, ¿no? Pero estamos todavía en pañales, ¿no? A pesar de que los sensores electroquímicos básicamente trabajan después de la Primera Guerra Mundial, ya hay indicios de biosensores electroquímicos, pero aún se tiene mucho trabajo hay muchas cosas por hacer, ¿no? Hay mucho trabajo. Gracias a la ciencia y materiales que se ha podido avanzar, pero como te digo, aún hay mucho, mucho trabajo. Eh, sí, eso es la idea al final, ¿no? Muchísimas gracias. Ya no viendo en general más preguntas, primero decir que estamos en el grupo muy emocionados, sobre todo por que el día de hoy es el día central, ya que hoy es el aniversario de SEGEM. Por lo tanto, a toda la comunidad segempina, miembros honorarios y también a mis compañeros, pues muchas felicidades, y a los presentes muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial para hoy. En ese contexto, al inicio nos habló de su experiencia en CEGEM. ¿Podría comentarnos un poquito más de esa experiencia o eh, Claro, algunos consejos que nos podría dar a muchos chicos que estamos queriendo hacer este tipo de investigaciones que son nuevas, por ejemplo? claro, sí, con todo gusto. Quiero felicitar a todos los ejempinos actuales y los ex ejempinos o miembros honorarios de esta gran comunidad que ya tiene 11 años. Yo fui parte de la quinta o sexta generación, no estoy muy seguro, pero creo que fue uno de los grupos más importantes, o es uno de los grupos más importantes en la facultad de mi universidad, ¿no? De la universidad de mi alma mater. Eh, Cuando yo estaba en la universidad, como te mencionaba, tenía gustos particulares con respecto a la biología y al desarrollo de mi carrera, ¿no? No me llamaba mucho la atención la microbiología o la zoología o la parte ambiental. Tenía esta fascinación por los materiales, las ciencias materiales, la nanotecnología, eh, y aparte también por la genómica, la bioinformática, sobre todo la bioinformática estructural. eh, en la universidad no tuve o no se dieron los cursos debido a la currículum, pero me encontré con muchachos entusiastas y muy amables y totalmente abiertos a compartir sus conocimientos, que me orientaron a poder ser parte de este grupo tan interesante, ¿no? Eh, Eso fue
si no me equivoco, fue en el 2013, 2014, ya casi finalizando la universidad, uh, pude contactar con Diego Leonardo, que ha terminado su doctorado. Después Jonathan fue una de las primeras personas que me habló sobre la biología molecular de Mycobacterium tuberculosis, porque era su tesis, y esto fue como que el inicio de mi proyecto de tuberculosis o del sensor de tuberculosis. Así que creo que fue el CEGEN fue para mí un lugar donde pude encontrar mi gusto por la biología, completar mi gusto por la biología y la investigación, ¿no? A todos los que quieran ser parte o los que quieran, los que están ahora, les felicito y que se mantengan así. Esta interacción con personas que están haciendo ciencia siempre va a ser muy motivador, así que les aliento a continuar a pesar que pueda ser muy difícil el camino, ¿no? Sí, y también quisiera desde aquí mencionar al doctor Richard Garratt, que siempre fue parte del CEGEN, a pesar de que no tenía ningún vínculo directo con el CEGEN, pero siempre fue el que nos apoyó, siempre fue el que nos orientó a seguir con esta vocación que era la ciencia. Y bueno, gracias a él creo que muchos de nosotros ha descubierto su pasión por estas áreas nuevas de la biología, ¿no? Sí, gracias. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y sus consejos para en sí, para toda la comunidad universitaria que pueda estar con esas ganas de querer seguir explorando más campos de la carrera de biología. Pues en todo caso, muchísimas gracias a los presentes por estar el día de hoy nuevamente. Estamos muy felices de poder compartir eso con ustedes. El día de mañana tenemos la próxima ponencia. Espero podamos contar con su presencia. Muchísimas gracias al biólogo Daniel Ramosono por estar presente el día de hoy nuevamente y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches.